Bien, hermano, buenos días. Ya viendo que todos van a sus salones, cada maestro está ya esperando a los jóvenes, a los niños. Es grato ver, ¿verdad?, que es el primer domingo del año. Nos decía nuestro hermano Paco, 4, 4 de enero, el primer domingo del año. Y es bueno saber que cada uno de los que estamos aquí le estamos dando ese primer domingo a Dios. Estar aquí para escucharle, estar aquí para alabarle, pues eso es una gran bendición, ¿verdad? Hace 8 días teníamos nuestro convivio de fin de año, donde hubieron clases muy buenas impartidas por el hermano Liberato, su esposa Elodia. Nos hablaban acerca de cómo servir a Dios. En lo personal me gustaron mucho sus temas. El que tuvimos allá con los hermanos fue un tema muy bueno que nos hace pensar, reflexionar acerca de nuestro servicio a Dios que ofrecer. Y el domingo estuvimos con él y nos hablaba acerca de cómo seguir siendo buenos siervos, de cómo agradar a Dios. Y vamos a retomar nuestros temas que hemos estado viendo, el libro de qué. ¿Alguien se acuerda qué libro estamos hablando? De Efesios, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Efesios y estamos estudiándolo un poco más a fondo, cómo Dios nos pide ser diferente, cómo Pablo les escribe a los efesios por problemas que había, circunstancias que veían y cómo debemos de cambiar. Veíamos muchos temas interesantes, ¿no? Entre ellos, hace 15 días hablábamos de las 7 bendiciones, que es de las 7 tragedias, perdón, que era estar sin Dios. Y una de las 7 tragedias era que éramos gentiles en cuanto a la carne. La segunda tragedia éramos incircuncisos. La tercera tragedia no teníamos a Cristo. La cuarta, estábamos alejados de la ciudad de Israel. La quinta, éramos ajenos a los pactos y las promesas que Dios había dado. La sexta, no teníamos esperanza. Y la séptima, nos encontrábamos sin Dios en el mundo. Y estas 7 tragedias eran de nuestro pasado, cuando no teníamos a Dios. Pero obviamente, cuando nosotros formamos parte de Dios, tiene que haber bendiciones. Y tenemos bendiciones en este presente. Nuestra vida tiene que ser diferente a como éramos antes. Y necesitamos ver esas tragedias que nosotros teníamos, cómo estábamos sin Dios en el mundo, cómo estábamos sin esperanza, cómo no teníamos promesas. Y al llegar a ser parte de Dios, nuestra vida, nuestra forma de ser debe ser completamente diferente. Porque ahora somos hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque, como lo hemos visto, hemos sido adoptados. Nos ha permitido conocerle y sobre todo tenemos bendiciones. Formamos parte de la promesa. Ahora, en este día vamos a estar viendo las 7 bendiciones de nuestro presente. Porque hay bendiciones, hermano. Así como hay tragedias, el día de hoy hay bendiciones. Y son 7 bendiciones que nosotros debemos de empezar a ver, de empezar a meditar, pero sobre todo a valorar esas bendiciones. Porque cuando nosotros valoramos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha ofrecido, nuestra actitud en el servicio va a cambiar. Vamos a ser buenos siervos. Vamos a estar aquí, hermano, para adorar a Dios. El trabajo que hacemos lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con entrega. No mirando a quién se lo hacemos, sino mirando que le estamos sirviendo a Dios. Y eso tiene que cambiar nuestra forma. Vamos ahí en Efesios, donde vamos a estar viendo nuestro tema del día de hoy. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Alguien que le quiera dar lectura? Todos. Efesios capítulo Bueno, bueno, 2, bueno. ¿Sí se escucha? versículo 13. Bueno. Ok.
Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Gracias, hermana. Mira, primer bendición que tenemos. Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. La palabra cercano, hermano, quiere decir que nosotros fuimos llamados en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y que antes los gentiles, como lo habíamos visto, estaban lejos de la presencia de Dios. Es interesante, hermano, ver cómo Dios entre todas las naciones solamente elige a una persona. Mira, si tú no te has puesto a ver, cuando Dios destruyó el mundo por el diluvio, dejó a un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Noé. Fue el que construyó el arca, que estuvo ahí. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. Sem. ¿Cuál es el otro? Cam. ¿Cuál es el otro? Jafet. Tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos, hermano, eligió a Sem. Y de ahí eligió toda su descendencia hasta llegar a Tare, que fue el padre de Abraham. Pero de los otros 2, hermano, fueron los gentiles. Si tú te has preguntado de dónde salieron los gentiles, empezaron a salir de ahí todos los pueblos gentiles. Pero solamente a uno escogió. Y fue Abraham, que le hizo la promesa que iba a tener a Isaac. Y si tú te pones a meditar, hermano, eran los únicos que tenían la comunión con Dios. Eran los únicos, hermano, que Dios llamó para servirle. De ahí vinieron profetas, de ahí vinieron mucha gente de renombre que viene en la escritura. La adoración, hermano, viene de ellos. De ahí salieron las 12 tribus. Hermano, fue una nación escogida. Uno de los debates del día de hoy de los hebreos siempre ha sido: ¿de dónde perteneces? ¿De dónde es mi linaje? La importancia de la sangre. Inclusive Pablo lo sabía. Mire, Filipenses capítulo 3, le voy a pedir a nuestro hermano Manuel que lo lea. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 6. Vas a ver cómo Pablo tiene que, para que le hagan caso, para que vean que es alguien importante, tiene que acudir a su linaje. Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 6, hermano Manuel, por favor. 4 y 6. 4, Filipenses 3. Sí, Versículo 4 al 6. 4 y 6, sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿De dónde venía? ¿De qué tribu? ¿De la tribu de quién? ¿De quién? De Benjamín. Le estaba diciendo: mira, yo no soy cualquiera. Yo vengo de la tribu de Benjamín. Yo vengo de este linaje, hermano, porque para ellos era muy importante de dónde provenían. Hermano, como el día de hoy. El día de hoy nosotros ni siquiera sabemos de dónde venimos. Nosotros estábamos lejos de Dios. No podíamos acercarnos. En aquel tiempo, alguien que era extranjero, que quería acercarse a la presencia de Dios, no lo podía hacer. Solamente se le ponía prosélito y tenían que llevar rituales. Uno de esos rituales era aprenderse la ley. Otro de esos rituales era que se tenía que circuncidar. Otro de esos rituales tenía que sumergirse en el agua. Tenía que ofrecer un sacrificio. Y así un testigo, que eran 3 sabios de los fariseos y de los judíos, tenían que ver y decir: sí puedes pertenecer a este pueblo. Pero aún así, hermano, era un extranjero. Lo seguían viendo como un bicho raro, diríamos nosotros. ¿Ha visto a la gente que está en Estados Unidos? Hablaba nuestro hermano Ismael, ¿verdad? Todo lo que les piden para tener la nacionalidad. Y ellos mismos te van a expresar: mira, me tuve que aprender el himno nacional, no sé cómo se le llama, ¿verdad? Pero el himno, tuve que aprender inglés, tuve que aprender a hacer esto.
me dieron mi nacionalidad, pero nunca se les va a quitar que tienen sangre mexicana. Es más, a algunos hasta se les ve, hermano. No se les va a quitar. Así era el extranjero. No se le quitaba, inclusive para la adoración en el templo. Ellos podían pasar. Ve ahí donde está verde, hermano. Esta parte de aquí era el patio de los gentiles. Los gentiles podían pasar hasta aquí, pero no podían pasar acá al tabernáculo. Los únicos que pasaban eran los prosélitos, pero aún así los seguían viendo como extraños, como que tú no tienes ni derecho, no tienes permiso. El gentil no podía pasar de aquí, hermano. Nadie podía pasar a adorar en la presencia de Dios, solamente los judíos. Inclusive aquí en el muro había idiomas en latín, en arameo y en griego, creo que decían, hasta aquí, si tú pasas de este lado, es muy probable que te mueras. Hermano, el gentil no podía pasar aquí. Por eso Pablo encarna mucho esto en la carta de Efesios, porque nosotros teníamos que entender, y ellos tenían que entender, hermano, que esta pared de aquí, Dios la había derrumbado. Él pone, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de ¿quién? De Cristo. ¿Sabe qué nos permite que nosotros nos acerquemos? Ya no está este muro, hermano. Ya la presencia de Dios no está en este templo. La presencia de Dios hoy está aquí. La presencia de Dios está en este lugar, hermano. Y nosotros podemos acceder a Él, a adorarle, a servirle, a estar con Él, hermano, por la sangre de Cristo. Y eso es una gran bendición, porque tú no sabes cuánta gente en aquel tiempo quería pasar y adorarle y servirle, pero no podían, hermano. ¿Sabes? Era una gran bendición para nosotros, hermano. Pero también, hermano, no lo hemos aprendido a ver como tal. Porque hay veces no le adoramos, no le servimos y no estamos presentes el día de la adoración para venir y adorarle. No somos conscientes que no solamente es en este lugar. No somos conscientes que es donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está en nosotros. Y que nosotros podemos tener ese acceso directo al Padre. Por eso dice, hermano, que nosotros estamos cerca por la sangre de Cristo. Ahora, nosotros, hermano, tenemos comunión con Él. Eso es una gran bendición, hermano. La segunda bendición es en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La palabra paz, hermano, viene de la palabra que se llama Irene. ¿Alguien que aquí se llama Irene? No, ¿verdad? La palabra significa ser pacifista de espíritu y de cuerpo. Hay unas Irenes que no les va el nombre, ¿verdad? Yo conozco a algunos que no les va el nombre y se llaman Irene. Pero eso es lo que significa, hermano. Y tenemos que tener una tranquilidad de espíritu. Porque antes teníamos contienda con Dios. Antes estábamos en pleito con Dios. Podemos leer Colosenses capítulo 1. Le voy a pedir a nuestro hermano David que lea Colosenses 1:21. A nuestro hermano Paco que lea Santiago 4:4, perdón, hermano. ¿1:21 de Colosenses? Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora hermano Paco.
Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, antes éramos enemigos de Dios. ¿Cómo se comportaba antes? ¿Qué es lo que hacía antes? ¿Cómo hablaba antes? Nos gustaba ser amigos del mundo. Platicaba apenas con una persona que venía y me decía, es que me alejé de Dios porque me llamó más la atención el mundo. Me gustó más el vicio. Me gustó más estar con los amigos. Me gustó más bailar. Me gustó más ir a donde no te exigen nada, a caer en tradiciones. Y era usted enemigo del mundo. Y estábamos en pleito con Dios. Inclusive nosotros lo leíamos en Efesios, que como éramos desobedientes, pasamos a ser hijos de ¿qué? De ira. La ira de Dios estaba en contra de nosotros porque no hacíamos la voluntad, hermano. Y tenía que haber algo que nos trajera paz. Como se acuerda de Jacob y Esaú. Voy a poner el ejemplo de Jacob y Esaú. ¿Se acuerda que Jacob huyó porque le robó la primogenitura a Esaú? Y cuando se acercó y que iba a regresar a Esaú, dijo, voy a mandarle regalos de paz, un sacrificio de paz. Voy a mandar a tantos adelante para que cuando Esaú venga reciba mis regalos y calme la ira. Y cuando me vea, mejor me perdone de lo que hice. Hermano, nosotros necesitamos estar en paz con Dios. Teníamos que tener esa necesidad de estar tranquilos. Usted ha conocido a gente, hermano, que puede estar viviendo muchas cosas. Por eso lo menciona así la palabra Irene, tranquilidad en espíritu y en cuerpo. Porque hay mucha gente que no conoce a Dios. ¿Y cómo siempre vive intranquila? ¿Cómo espiritualmente no está bien? ¿Cómo emocionalmente no está bien? Porque necesita reconciliarse con la creación, con el que lo creó, hermano. Y vino Jesús, hermano. Y fue esa ofrenda de paz que necesitamos para que nosotros pudiéramos estar bien delante de Dios. Cuando usted se bautizó, hermano, ¿cuánta tranquilidad no tenía? Yo recuerdo a Abraham, ¿no? Que dice que, yo nunca lo pensé así, pero Abraham sí. Dice que cuando él se bautizó, se durmió y dijo, ahora sí, si quieres Dios, ven, porque estoy listo. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros podremos decir hoy, Señor, si quieres, ven hoy, porque estoy listo? Porque nosotros tendríamos que tener esa paz, hermano. Tendríamos que tener esa paz espiritual. Pero también tendríamos que tener esa paz en nuestro cuerpo de estar tranquilos, de saber que hay alguien que está por nosotros en cualquier situación. Si yo le preguntara a usted qué son las cosas que le roban la tranquilidad en este mundo, ¿a poco no es la inseguridad? Una de las que nos quita la tranquilidad es la inseguridad. ¿Qué es lo que va a sostener a su familia? ¿A poco no le quita la tranquilidad saber que de repentito usted se puede quedar sin trabajo y ya no hay de cómo? Hermano, pero siempre hay algo que nos recuerda al Salmos 23. ¿Se acuerda del Salmos 23? ¿Quién se lo sabe? Vas a pedir a nuestra hermana Katy que lea Salmos 23 y búsquelo, hermano. Porque el Salmos 23 es para que nosotros entendamos que tenemos una gran bendición, hermano. Y que ya no estamos en pleito con Dios. Que como usted es parte del pueblo de Dios, ahora goza de esa paz, de esa tranquilidad de espíritu, pero también de cuerpo. Salmos 23, hermano. 23:1. Salmos 23. Ok, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Urges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán
todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por los largos días. Qué hermosos salmos, hermano. Y qué gran bendición es saber que usted tiene a ese Jehová. Qué grato es saber, hermano, que aunque ande en valle de sombra de muerte, hay alguien que lo está cuidando. Qué hermoso saber, hermano, que usted pueda andar tranquilo, que le da esa paz espiritual de decir: Señor, tú puedes venir el día de hoy y yo estoy listo. Me voy a ir contigo. Como lo dijo nuestro hermano Liberato, hermano. Yo había escuchado a nuestro hermano Amaya que muchas veces cuando se despedía decía: nos vemos pronto. Y si no nos vemos allá con el Señor. Qué hermoso ver al hermano Liberato decir hace 8 días, decir: yo estoy seguro que si me llega la muerte, voy a estar ¿con quién? Con Dios. Pero qué triste es cuando usted está ahí sentado diciendo: hermano Amaya, no sé si yo vaya para allá. Hermano Liberato, yo quisiera saber y tener esa seguridad. Pero la paz que yo tenía, me la ha robado mi pecado. Estoy viviendo mal. No estoy bien delante de ti. Hermano, nosotros tenemos esa gran bendición. No desaproveche esa bendición. Porque por eso vamos a la tercera, en Efesios capítulo 2, versículo 15. Hermana Ara, ¿nos puede leer Efesios capítulo 2, versículo 15, por favor? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para que crean en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gracias, hermano. Hasta ahí, hermano. Aboliendo en su carne las enemistades. La tercera bendición es aboliendo en su carne las enemistades, la hostilidad, lo que no hace que se lleven bien, hermano. Hermano, en aquel tiempo lo mismo que veíamos aquí, siempre había un conflicto y había enemistades. Y siempre había ese conflicto de que yo soy mejor que tú. Ese sentido de superioridad, de que yo estoy más cerca de Dios. Siempre habría ese conflicto y tú puedes leer todas las cartas y Pablo siempre estuvo peleando con eso. Y es que había enemistades, hermano. Y para que nosotros podamos siempre estar en paz, hermano, tenemos que acabar con las enemistades. A mí me gusta leer mucho esa parte de la escritura donde agarra y dice que en las ciudades, en los lugares cerca de los pueblos, siempre había ciudades de refugio. Si usted lee cuando les dieron las ciudades, siempre decía: aquella ciudad es de refugio. Por si alguien matara accidentalmente a alguien, él puede irse a refugiar ahí y el vengador o el familiar que va a vengar a esa persona que murió no puede entrar a la ciudad, porque él está siendo cuidado por los que están ahí, porque el sacerdote va a ser el juez, va a ser el que va a determinar. Y él llegaba a esa ciudad, hermano, y tenía donde dormir. Él tenía comida, tenía trabajo, podía dormir tranquilo. Hermano, me encanta esa parte, porque quiero decirle que esta es nuestra ciudad de refugio, donde usted no se debe de sentir ni criticado, no se debe de sentir mal, ni juzgado, sino usted tiene que sentirse tranquilo, porque hay alguien que los va a estar cuidando. Hay alguien que va a estar velando por usted. Vamos a estar los hermanos con usted, hermano. Pero ¿sabe qué ha pasado el día de hoy? Que seguimos con enemistades. En aquel tiempo había tantos problemas, hermano. Como el día de hoy hay tantos, que debemos de estar mejor unidos. Porque eso es lo que quisiera nuestro Dios, o lo que quiere nuestro Dios. Dice en Romanos capítulo 5. Voy a pedirle a nuestra hermana Meli que lea Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 1, versículo 16. A nuestra hermana Vero, si nos hace favor de leer
Romanos 2, 9 y 10. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al todo el que cree. Al judío primeramente y también ¿qué? Pues es para todos, hermano. Hermana Vero. Romanos 2, 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Ya sabes por qué siempre menciona al judío y al primeramente y también al griego? Porque lo que buscaba era unión, hermano. En la semana me hacía una pregunta una persona y me decía, ¿tú eres cristiano? Le decía, sí. ¿Por qué se dicen hermanos? Quiero que usted me conteste, hermano. ¿Por qué nos decimos hermano? ¿Por qué llegamos y le decimos hermano David, hermano Adrián, hermana Ara? ¿Por qué la palabra hermano? ¿Cuál es la razón? Hermano Adrián. Porque, porque somos hijos de un solo Dios, porque somos hijos de Dios, porque tenemos la misma escuela y porque somos una familia. Que somos una familia. ¿Alguien más, hermano? Manda Rocío. Pues ahorita que estamos estudiando Efesios, al bautizarnos, bueno, de antemano Él nos predestinó y al bautizarnos nos convertimos en sus hijos. Y entonces, siendo bautizados, somos hermanos, hijos del mismo Dios. Es lo que yo entiendo. ¿Qué te hace hermano, hermano David? ¿Qué te hace hermano con la hermana Katy? Somos hermanos dobles. Hermanos por dos. Hermanos, por ¿Sí te refieres a hermano en Cristo o hermano en sangre? hermano en sangre. Hermano Sí, en sangre, ¿verdad? hermano en sangre es que pues somos hijos de la misma mamá y del mismo papá. ¿Verdad? Por eso somos hermanos. Somos hermanos. Porque él mismo lo dijo, somos hermanos porque somos de la misma sangre. Porque tenemos al mismo papá y a la misma ¿qué? Todos, hermano. Nos hace hermanos porque tenemos al mismo padre. Porque ahora somos una familia. Por eso venimos y yo veo a Keila y a Giselle, ¿no? Siempre agarra a Keila y le dice, hermana, era la hermana, ¿no? Sí, los otros como que se oye chistoso que le diga hermana, ¿no? Porque siempre yo le dije a Rocío, Rocío, nunca le dije, hermana Rocío, ¿no? Pero se oye chistoso, ¿me entiende? Pero uno entiende, dice, ese hermano, se quieren, se aman. Y cuando yo hablaba con esta persona, le decía, me decía ella, pero no siempre se llevan bien. Y digo, no, como hermanos nunca nos llevamos bien. Yo me peleé un buen de veces con Abraham, pero sigue siendo mi hermano. ¿Teníamos enemistades? Sí, pero sigue siendo mi hermano. Nos enojábamos y nos dejábamos de hablar, sí, pero nos reconciliábamos. ¿Sabe que como iglesia, hermano, nosotros somos hermanos y hay veces tenemos enemistades? Pero puede más el orgullo que el amor y decir, eres mi hermano en Cristo, tenemos al mismo Padre, murió en la cruz, puso su carne ahí para tener una iglesia unida, para que vivieran en paz, para que estuvieran tranquilos. Pero como iglesia no hemos aprendido a vernos como hermanos. Es interesante ver, hermano, y es preocupante ver que esa tercera bendición, hermano, nosotros seguimos viéndonos diferentes. En ocasión un hermano decía, es que, ¿cuál es nuestro apellido?
Y cada quien decía su apellido y decía, no, ese ya no es su apellido. Ustedes ya le pertenecen a Cristo. Y ustedes son la familia de Cristo. Y esa es nuestra bendición, hermano. Qué tan grande bendición tener y pertenecer a la iglesia de Cristo. Por eso la cuarta bendición es Efesios capítulo 5, que dice así, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso quitó la ley, hermano, porque abolió la ley, porque era muy difícil de cumplir. Para un gentil que llegara y ver la ley de Moisés, a ver todas las fiestas que hacía, todo lo que hacía el pueblo judío, era muy difícil de llevar a cabo, hermano, de cumplirla. Si a nosotros viéramos las fiestas que hacían, todos los mandamientos que cumplían, ¿cuántos mandamientos conocemos? 10. Los de la tabla de Moisés son los que conocemos, pero ¿cuántos más mandamientos no hay, hermano? Eran muy difíciles de cumplir. Y la única forma en que Jesús pudo agarrar y decir, vamos a quitar esta ley para que todos la cumplan, es poner una nueva. Para que todos sean salvos es una nueva. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Quitó la ley y vino la salvación por gracia. ¿Se acuerda qué significa la palabra gracia? Un regalo no merecido. Nadie lo merecíamos, hermano. Es una gran bendición tener, formar parte de esta iglesia, formar parte del pueblo de Dios. Nadie nos la merecíamos, hermano. Pero Dios se puso su mirada. Dijo, ahí va para ustedes. Esta es una nueva forma para que ustedes se puedan salvar. Hermano, todo lo que Jesús pudo haber pasado, hermano, en la cruz, para que nosotros viniéramos y conociéramos a Jesús. Viniéramos primero, ¿se acuerdan cuáles son los 5 pasos de la salvación? ¿Cuáles? Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. A todos nos permitió, hermano, formar parte del pueblo. Pertenecerlo y quitar la ley y ser salvos por gracia es una gran bendición. La quinta bendición, la creación de un nuevo hombre. Efesios capítulo 2 versículos 5 dice, crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es la palabra nuevo? Algo fresco, algo sin usar. Hermano, Dios nos ha permitido ser un nuevo hombre. Romanos capítulo 6, le voy a pedir a nuestra hermana Nancy, Lady, que lo lea. Romanos capítulo 6. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En una nueva vida, hermano. Hermano, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos habíamos querido tener una segunda oportunidad? Se la voy a poner fácil. ¿Alguien de ustedes conoce o conoció? Sí, ya son de tiempo antiguo también. Las gomas esas azules y que traían rosa. ¿Y quién se creyó el cuento? Porque yo sí. De que el azul era para borrar ¿qué? La pluma, ¿verdad? Y tú agarrabas, hermano. Yo hice bueno, cuando hacía la tarea y escribía, agarraba la goma azul y decía y la borraba. ¿Cómo quedaba? Roto, feísimo, hermano. Lo peor era cuando te pedían las hojas enumeradas, porque ¿cómo la voy a arrancar, Dios? ¿Qué voy a hacer? Hermano, uno quisiera una nueva oportunidad, pero no la había. Hermano, Dios le dio una nueva vida, una hoja en blanco,
donde usted puede volver a escribir todo lo que quería. Quería servir a Dios, lo podía hacer de nuevo. Cometió errores, Dios se los perdonó. Lo hizo un nuevo hombre. Puede hacer nuevas las cosas, porque las cosas viejas que pasaron, todas son hechas que nuevas. ¿Qué cosas está escribiendo en su hoja, hermano? ¿Qué es lo nuevo que estamos formando? Qué gran bendición saber, hermano, que nosotros podemos volver podemos volver a nacer, volver a poner buenas cosas escritas, a formar parte del pueblo de Dios. Que si usted ha cometido un pecado, si usted está viviendo mal, dice en otra parte de la escritura, porque abogado tenemos que está intercediendo por nosotros. Ya se equivocó ahorita, hermano. Usted tiene un abogado que es Jesús. Y no lo digo yo, usted lo puede buscar en la escritura y buscar y decir, ¿dónde está el abogado? Y ahí dice, tenemos el abogado que está ahí, que te está defendiendo, que está diciendo, mira, él está intercediendo por cada uno de nosotros, para que nosotros, hermano, podamos estar bien delante de la presencia de Dios. Qué gran bendición, hermano. Pero nosotros hay veces nos aferramos a una vida pasada, queremos seguir haciendo lo mismo y no cambiar, hermano. Qué gran bendición tener ese gran abogado. ¿Sabe, hermano, que cuando uno va ahí al reclusorio le dan un abogado de qué? De oficio, ¿verdad? Y cuando es el abogado de oficio, uno dice, no, este cuate no va a hacer nada. No va a hacer nada. Necesitamos a uno que bueno, lo que cueste, pero bueno. Hermano, usted tiene un abogado buenísimo que lo puede salvar de la perdición, pero necesita ir a él, reconocer su error y decir, Señor, quiero reconciliarme contigo. Efesios capítulo 2, versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las que las enemistades. Ese Jesús, hermano, puede reconciliarlo con Dios. Tenemos esa gran bendición, hermano. ¿Está lejos de Dios? ¿Le ha fallado, hermano? Es tiempo que regresemos a donde pertenecemos. Es tiempo que usted vuelva en sí como lo hizo aquel hijo pródigo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Que estaba entre los cerdos y de repente volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay muchas cosas y yo aquí pereciendo. Hermano, ¿usted qué hace deseando el mundo? Cuando tiene cosas celestiales que le están esperando mejor. ¿Por qué ha cambiado a Dios? Si Dios le ha permitido pertenecer a este pueblo, a esta iglesia celestial, a nosotros somos su reino. Somos imperfectos, pero todos vamos caminando al mismo lugar y tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo abogado y necesitamos reconciliarnos con Dios para nosotros poder estar bien. Hermano, la séptima bendición dice así, Efesios 2:19 dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de qué? De Dios. Romanos 8:15, quiero que usted lea Romanos 8:15, porque Pablo en todas sus cartas quiere que entendamos, hermano, que ya no somos nadie extraño. Que usted pueda acercarse a Dios tan confiadamente que dice Romanos 8:15, dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos, ¿qué dice? Abba Padre. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Abba? Esa palabra significa, hermano, papito, padre querido. Es interesante, hermano, ve a los niños. Y uno que otro grande, ¿verdad? Cuando quiere algo se acerca a uno y le dice, papito. Y usted dice, ya quiere algo, hermano.
Cuando se portan mal, hermano, es interesante cómo se acercan a la mamá y le dicen, mamita, que quería decir algo. Porque es una muestra de cariño. ¿Sabe que usted se puede acercar al Padre y decirle, papito, necesito que me escuches? Necesito reconciliarme contigo. Necesito que me aceptes. Necesito sentirte en mi vida todos los días. Porque confieso que me he portado mal. Confieso que me he alejado. Pero te necesito a ti. Hermano, tenemos un Dios sorprendente. Pablo termina esta parte ahí en Efesios, versículo 20, una parte que te lleva a reflexionar mucho, hermano, de estas bendiciones. Efesios capítulo 2, versículo 20, así dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es que, hermano, esta parte deja mucho que ver, porque nuestro Dios es el principio y el fin, el alfa y el qué, omega. Y la piedra angular, hermano, es esta de aquí. Es una piedra principal en aquellas construcciones porque le va a dar estabilidad a la casa. La va a hacer fuerte. Y esa piedra es de las principales porque quería decir que la edificación iba a estar bien hecha. Y esa piedra por eso representa a nuestro Jesús. Porque si nosotros no edificamos sobre Jesús, no edificamos nuestra vida, vamos a estar mal. Y la piedra angular del arco, ve este punto rojo. En un arco esa era la piedra que se ponía al final. Y si usted quita esa piedra roja, toda la construcción se viene abajo. Porque cuando usted quita de su vida a Jesús, todo se viene abajo, hermano. Mira, hermano, Dios está edificando. Y es interesante ver cómo las construcciones, cuando hacían piedras, las encontraban. Inclusive todavía el día de hoy ven piedras, esas construcciones que se ve que las moldearon. Pero las construcciones es sorprendente ver cómo sacan hasta 8 lados de una piedra, 8 ángulos, pero están tan bien labradas que cómo empiezan a encajar cada piedra. Y cómo van bien cortadas, cómo va todo bien hecho. Y todo va perfecto. ¿Cómo es que lo labraron? Muchos se preguntan, ¿cómo labraron esa piedra? ¿Cómo lo hicieron? Puede ver a nuestros hermanos que son albañiles, nuestro hermano Alejandro cuando hizo ese diseño de ahí, tuvo que agarrar la loseta y es impresionante la exactitud que tuvo para cortarle, para medirle. Hay algunos que agarran un tabique, no sé si han visto, y agarran el tabique, lo miden y ya con un martillazo lo rompen a la mitad y es exacto como lo partieron. O sea, no necesitan algo que les dé ahí la exactitud, ya tienen tan habilidad, hermano. Y ese tabique forma parte de la construcción. Hermano, usted es un tabique y alguien lo está labrando y lo está viendo y está diciendo, usted es una piedra que lo desecharon. Y le agarra la piedra y lo están labrando y le dan con martillos y le están dando la forma que usted necesita. ¿Sabe quién es su labrador? Es Dios. ¿Sabe qué es el martillo, hermano? La palabra de Dios. Y hay veces le va a doler. Y le va a doler que venga la verdad y que le digan y que cómo tiene que estar, pero usted está siendo labrado para ser colocado en esta gran construcción. ¿Sabe cuál es el cemento? El Espíritu, que nos une a todos. Hermano, estamos siendo construidos. Y nosotros necesitamos ver y quitar y dejar que nuestro labrador nos quite lo que necesitamos
para pertenecer a este templo? ¿Qué es lo que tiene que quitar? Esa sería la pregunta. Segunda de Pedro. Vamos a finalizar con segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 y 5 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles, perdón, primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 y 5 dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Hermano, usted es una piedra viva. Dios lo está labrando. No sea de los necios que no se dejan labrar. No sea de los que se alejaron, sino sea de los que se dejen moldear por Dios para siempre servirle. Recuerde que son grandes las bendiciones que tenemos. Es grande el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que le debemos a Él nuestra salvación. Que Dios los bendiga.